La confiabilidad en el equipo fotográfico es muy importante para mí, a tal grado que tengo tarjetas de memoria de $200 que ya no las uso porque en algún momento en medio de una sesión me marcaron un error. Hola, yo soy Toño Díaz, soy fotógrafo y tengo más de 25 años tomando fotos y alrededor de 12 años produciendo y vendiendo fotos de stock. A lo largo de estos años he tenido bastantes cámaras y de varias marcas, y en este video te quiero contar un poco de mi experiencia con esas marcas y decirte cuál es mi marca favorita y por qué. Antes de empezar, quiero aclarar que todas las marcas son buenas y la cámara que tengas actualmente es suficiente, pero si estás pensando en comprar una cámara o en cambiar la que ya tienes, tal vez mi experiencia te pueda servir un poco en tomar una decisión. Hay muchísimos videos de reseñas y de recomendaciones de equipo en internet y por lo tanto te quiero contar mi experiencia y qué es lo que me funciona a mí. Cuando yo iba empezando a tomar fotos de stock y me empecé a meter más seriamente en la industria y quería subir mi nivel, una de las cosas que me ayudó en la decisión de qué cámara comprar fue precisamente el enterarme que Yuri Arkus, que era el mejor fotógrafo de stock en el mundo en aquel entonces, su cámara preferida en aquel entonces era una Canon 5D Mark II. Y esa fue precisamente la cámara que yo me compré, y hacer ese cambio me ayudó a subir mi nivel muchísimo en aquel entonces. Entonces esa es la idea del video, no necesariamente entrar en un debate de cuál cámara es mejor. Yo he tenido bastantes cámaras, no muchísimas, pero sí he tenido de las tres principales marcas de Nikon, de Canon y de Sony. Y también en mis inicios llegué a tener Fuji, llegué a tener Kodak. Recuerdo que tuve una Kodak digital de 1 megapíxel y así he tenido muchas cámaras. También llegué a tener cámaras que no eran digitales, que eran de película. Pero en este video nos vamos a enfocar en las tres principales que yo siempre recomiendo, que son Canon, Nikon y Sony. Mis primeras cámaras semiprofesionales fueron Nikon, con esa es la marca que empecé. Tuve una cámara que no era digital y después de un viaje muy largo que hice en Europa y en África, tomé muchísimas fotos y llegué con una bolsa llena de rollos para revelar. A partir de ahí dije, tengo que cambiar a digital y seguí con la marca Nikon. Una de mis primeras cámaras fue la D3000 o algo similar, que son las de gama más baja, y con esa cámara empecé a experimentar en fotografía, no necesariamente fotografía de stock. Sí fue mi cámara inicial, pero cuando yo ya me estaba metiendo más en la fotografía de stock, rápidamente me di cuenta de que estaba un poco limitada, sobre todo por los lentes y la resolución. Entonces no tardé mucho en subir de nivel a otra Nikon, que ya estaba familiarizado yo más o menos con la marca. Cambié a una D7000, se llamaba en aquel entonces, y déjenme decirles que brincar de la cámara de inicio de las marcas a brincar a una ya semiprofesional como una D7000 en aquel entonces es un cambio bastante grande por las opciones y todos los menús que tienen. Usé esa cámara un tiempo. Una de las cosas que me di cuenta con esa cámara es que sí tomaba muy buenas fotos, pero a veces el enfoque no era muy consistente. Me salían muchas fotos con el enfoque movido. Pudiera ser también que no tenía tanta habilidad en aquel entonces, pero siempre noté un pequeño desfasamiento en el enfoque, pero en general fue una buena cámara. Compré mis lentes ya, pues los primes básicos, ¿no? El 50 milímetros 1.8 o el Nifty 50, y tuve una experiencia más o menos buena con Nikon, pero yo ya he entrado en la industria de stock y produciendo sesiones ya frecuentemente. Quise comprar una full frame y estuve investigando, y el siguiente paso era comprar una que recién había salido, que era la D600. Lo analicé mucho y empezaban a salir las reseñas en Amazon y en otras tiendas en línea, y había un problema recurrente que salía en las reseñas, que era que ese modelo tenía problemas como de manchas de aceite en el sensor, y pues no era un caso, o sea, sí era bastante recurrente en las reseñas. Y eso, aunado a que me enteré, como les decía, que Yuri Arkus usaba una Canon 5D, pues eso también me orilló a vender mis lentes Nikon, vender mi cámara Nikon
y no comprar una Nikon, sino cambiarme a Canon. Ese fue un movimiento para mí muy importante porque más adelante seguía al pendiente yo de esta cámara Nikon y resulta que sí hubo muchos problemas, tantos problemas que sacaron una Nikon D610, pero eso fue ya un año después de haber lanzado la D600. Y incluso Nikon llegó a ofrecer cambios gratis a los usuarios o a los dueños de las D600, cambiarles gratis su cámara por una D610, lo cual pues más o menos comprueba que sí tenía problemas esa cámara. Y de hecho la 610 también llegué a ver reseñas en las que el problema persistía. Entonces me imagino que no era el 100% de los usuarios que tenían ese problema, pero sí era una proporción bastante grande. Y por ejemplo para mí, que yo en aquel entonces compraba mi equipo en Estados Unidos y no era tan fácil encargársela a alguien e ir a la frontera, y si había algún problema de garantía o algo así, pues sí era muy complicado estar yendo a mandar la cámara, por ejemplo. Entonces ahí sí siento yo que tuve suerte de no cambiarme a esa cámara full frame de Nikon y haberme cambiado a Canon, porque sí había una posibilidad grande de que me hubiera tocado una cámara defectuosa. Hasta ahí llegó mi experiencia con Nikon. Empecé a usar Canon con la 5D Mark II. Buenísima cámara, yo creo que son de esas cámaras que han marcado la fotografía, ¿no? Que siempre van a ser recordadas. Muy buena cámara. Obviamente que yo estaba brincando de una que no era full frame a una full frame, pero aún así el cambio fue radical. Sigo considerando a Canon una cámara súper confiable. Yo a mis cámaras Canon fue a las que más carrilla les he dado. Cientos de miles de fotos, nunca me falló nada, ni el obturador, ni nada. Alguna vez nada más con la Mark II, tuve un problemita, como un falso contacto con la tapa de la pila, como que a veces se movía y entonces la cámara como que pensaba que estaba abierta. Entonces eso me pasaba una vez cada 100 días, por ejemplo, pero sí tenías que como abrir la tapita y a veces sacar la batería, volverla a meter y volver a prender. Es el único problema que llegué a tener, que era algo mínimo. Se me sigue haciendo Canon un poquito más confiable que Nikon según mi experiencia. Ahorita les voy a hablar un poquito más sobre la confiabilidad de las marcas y de las cámaras. Duré unos años con esa cámara y creo que para Canon es para el sistema que más lentes he tenido. Llegué a tener el 70-200, llegué a tener un lente macro, tuve muchos lentes para Canon. La verdad sí le saqué mucho jugo a esas cámaras. De la 5D Mark II me brinqué hasta la 5D Mark IV y pues obviamente era una cámara superior a la Mark II, pero aquí está el problema, que sí había mayor rango dinámico, mayor resolución, pero eran cambios muy leves. O sea, incluso yo pues me brinqué la Mark III, me brinqué hasta la Mark IV y no había tanta diferencia entre la 2 y la 4, salvo pues obviamente el sensor más moderno y mejor sensibilidad, mejor rango dinámico, mejor resolución, pero en sí las funciones en el día a día eran prácticamente las mismas. No había nada así exageradamente innovador, y ahí es donde Sony me empezó a tentar, porque Sony empezó a innovar principalmente en el enfoque en los ojos, que yo ya lo mencioné en varios videos y para mí es algo súper importante. Ahorita voy a hablar también de Sony, cómo sigue innovando. Yo no tengo cámara con esta tecnología que es más nueva, pero Sony incluso ahora está sacando cámaras con enfoque usando inteligencia artificial, que está increíble. Pero a pesar de que yo amaba Canon y tuve una muy buena experiencia, empecé a sentir que Canon se empezó a quedar atrás y que las cámaras nuevas no estaban a la par con la innovación tecnológica que estaba produciendo Sony. Y lo más importante es que yo ya tenía un año y medio que veía que Sony ya tenía 2, 3 cámaras en las que sacaba su enfoque en los ojos y lo fue perfeccionando, y yo veía pues que las otras marcas iban mucho más lento en esto. Entonces me desesperé. Yo quería tener esa tecnología a como diera lugar, porque para mí era súper importante el hecho de que yo tomo fotos de gente todo el tiempo. Sabía yo que iba a cambiar radicalmente la dinámica en mis sesiones de fotos, y de hecho desde que cambié a Sony y uso esta tecnología, mis sesiones duran menos o duran lo mismo, pero produzco más fotos, precisamente porque
tengo muchísima más seguridad de que mis fotos salen perfectamente enfocadas, cosa que antes no tenía y tenía que estar repitiendo tomas hasta asegurarme de que estuviera bien enfocada la foto. Ahorita ya todas las marcas están a la par en esta tecnología, pero como les digo, Sony sigue innovando, ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, hasta ahí llegó mi historia con Canon, vendí mis lentes y me compré la Sony A7R3, fue mi primer cámara Sony y fue el mejor cambio que he hecho en la vida. Hasta la fecha sigo muy contento con Sony. Ahorita les voy a decir algunas de las ventajas o de las cosas que me gustan de tomar fotos con una cámara Sony. La A7R3 nunca me dio ningún problema, ninguna falla. Tomé también alrededor de 200, 300 mil fotos con esa cámara y eventualmente cambié a la cámara que tengo actualmente, que es la A7 IV, y esta cámara, al igual que la otra, nunca me ha fallado. Tecnológicamente está muy avanzada, me ayuda mucho a hacer mi trabajo de una manera muy productiva, sin fallas en el enfoque, y en general para mí no le falta nada a esta cámara. Las cámaras Sony, una de las cosas que yo he leído que mucha gente no le gusta es, por ejemplo, la ergonomía, o que no se sienten muy robustas si las comparas con las Canon o las Nikon. Sí es cierto, ¿no? O sea, si tú agarras las Canon o las Nikon, se sienten como que están construidas más robustas, más duras. Ni se diga compararlas con una DSLR que no sea mirrorless, pero aquí sí que la gran ventaja de las mirrorless es que son mucho más compactas, son mucho más livianas. O sea, yo no me veo tomando con una cámara que no sea mirrorless precisamente por el peso, por traerlo en una mochila, en una maleta. O sea, el tener una cámara mirrorless tiene muchas ventajas de portabilidad y de si estás con la cámara 3-4 horas, pues obviamente vas a querer una cámara más liviana, ¿no? Pero en general, pues esa es la percepción, tal vez por los materiales o lo que sea, pero las cámaras Sony que yo he tenido se me hacen suficientemente robustas. Una se me cayó una vez, no le pasó absolutamente nada, y a lo mejor no lo parece, pero sí están hechas bastante fuertes. A reserva que ustedes tengan otra experiencia, por favor coméntenmela, me interesa saber, pero esa ha sido la experiencia que yo he tenido. O sea, no hay mucha diferencia con las otras marcas en cuestión de cómo están construidas, pero sí en cuestión de tecnología. Y como les digo, una de las cosas que más me gusta de Sony es que siempre están innovando. Incluso, no sé si otras marcas ahora lo hacen, pero Sony fue la primer marca que decidió, por ejemplo, actualizar el firmware o el software de la cámara y hacerlo disponible a los dueños de cámaras de modelos anteriores. Por ejemplo, cuando yo compré la A7R3, la cámara, cuando la lanzaron, todavía no tenía la tecnología de enfoque en los ojos, porque eso la sacaron después. Entonces, ¿qué hizo Sony? Un año después, por ejemplo, de que ya había lanzado su A7R3, saca esta tecnología, la sube y la pone disponible para, no sé si para todos los modelos, pero por ejemplo yo recuerdo haber entrado a la página de Sony, descargado el firmware nuevo de la cámara A7R3, ahí se instaló con la memoria y mágicamente mi cámara ya tenía la tecnología de enfoque en los ojos. Entonces, cosas como esas, o como les platicaba ahorita, actualmente Sony tiene su A7R5 y acaba de lanzar su A6700, y ambas cámaras, que son de las más nuevas, tienen ahora esta tecnología en la que traen un chip dedicado de inteligencia artificial que te ayuda a reconocer cualquier tipo de escena para poderla enfocar perfectamente. Y pueden ver muchos videos en YouTube de gente que la ha probado y que dice es casi imposible tomar una foto desenfocada con estas cámaras. Entonces, definitivamente sí planeo yo cambiar mi cámara en algún momento. No es algo urgente, la tecnología de enfoque en los ojos es bastante buena, pero sí me va a interesar cambiar y mejorar mi autoenfoque con esta nueva tecnología en un futuro no muy lejano, y ese es el principal motivo por el que yo sigo encantado con la marca Sony y es la marca que yo más recomiendo. Pero les recuerdo, no es la intención de este video decir compren una Sony, yo no gano nada en realidad. Sigo recomendando
cualquiera de las tres marcas principales, Canon, Sony o Nikon. Igual si tienen Pentax, si tienen Fuji, no hay ningún problema, no estoy peleado con esas marcas, solo que pues son las más comerciales, son las que la mayoría de los creadores actualmente usan. Pero a final de cuentas, lo más importante es que si tú ya tienes una cámara, trates de sacarle el mayor provecho posible. La marca que sea, de seguro te va a servir para crear cosas maravillosas. Y muchas veces no necesitas ni cambiar la cámara. Yo ya lo comenté en algunos videos. Tan sencillo a veces como cambiar el lente y deshacerte del lente que traen las cámaras en el kit, el 18-55 o lo que sea parecido. Deshacerte de este lente y comprarte un 35 milímetros o un 50 milímetros objetivo fijo puede cambiar radicalmente el contenido que produces. Otra cosa muy importante por la que prefiero Sony, y esto es ahora sí que en base a mi experiencia, lo que les acabo de platicar, que de las tres marcas es la que a mí me ha dado resultados mucho más confiables. Y pues es bastante subjetivo porque en mi experiencia, pero según lo que yo he vivido, Sony es la marca más confiable, que nunca me ha fallado, y como profesional la confiabilidad es súper importante porque puedes tener una sesión irrepetible, una producción muy costosa y obviamente quieres que tu equipo esté al 100 y no tener problemas ni tener que estarte preocupando de que a ver si falla, no falla, se calienta, lo que sea. Tu cámara en esas situaciones tiene que funcionar perfectamente. Entonces, la confiabilidad en el equipo fotográfico es muy importante para mí, a tal grado que tengo tarjetas de memoria de $200 que ya no las uso porque en algún momento en medio de una sesión me marcaron un error y se perdieron 4 fotos, 10 fotos, y a partir de ahí esa memoria ya no la uso porque dejó de ser confiable y no me puedo arriesgar a que esa memoria más adelante me falle. Lo mismo pasa con las cámaras. Para mí Sony, además de ser la más avanzada tecnológicamente, es la más confiable según mi experiencia en estos 25 años que tengo tomando fotos. No se lo tomen personal, todas las marcas son buenas y espero que de alguna manera mi experiencia te sirva a ti en elegir qué tipo de cámara quieres tener en el futuro. Y si aún no has visto mi video sobre los únicos 2 lentes que tengo actualmente, aquí te lo voy a dejar y nos vemos a la próxima.